Hola organismos pluricelulares, hoy les traemos el top definitivo de los artistas más escuchados de la década. Para esta lista tomaremos en cuenta lo que son los 10 artistas más escuchados según Vevo y Spotify, además de los más premiados según AMA y los más vendidos según RIA. Así que con eso en cuenta, empecemos. One Direction. En cada década debe haber una boy band. Y en esta década tuvimos a One Direction, un grupo lleno de conciertos que enamoró a sus fans desde su primera aparición en un concurso de talentos. Aunque en nuestra opinión lo mejor que pudo haberles pasado fue separarse, ya que pudimos encontrar que cada quien tenía un sonido diferente al que realmente mostraban en el grupo. Más aparte que la música que ofrecían dentro del grupo podría tender a plagios de otras canciones más viejas. Se nos hace raro que Bruno Mars no se encuentre más alto en esta lista. Quizás se deba a que no destacó mucho al final de la década. Sin embargo, no podemos negar su excelente discografía. Nickelodeon latinó con esta estrella, ofreciéndonos una de las mejores voces de la época. Y ya, su música se nos es indiferente, que no tiene diferencia con el resto de la música. Thank you, but next. Empezó demasiado prometedora, con éxitos como Fireworks y Roar, pero después sacó Sweet Sweet Beach y un disco bastante malo. Un artista que ha crecido poco a poco, siendo uno de los más escuchados en los últimos años en Spotify, principalmente diferenciándose del electropop que tanto se escucha en las demás canciones de la radio, teniendo un sonido más acústico de balada, siendo uno de los mejores artistas de la década. Sacó grandes canciones como Diamonds en esta década. También hizo colaboraciones épicas junto con Eminem y Calvin Harris. Pero también hizo Work. Justin Bieber fue un artista relevante, tanto para bien como para mal. Y su música no es indiferente, dejándonos piezas como Love Yourself y Sorry, que son agradables al oído. Y también dejándonos canciones como Baby, que pues es Baby. El más vendido, el más escuchado, el más memeable. Estas son algunas características del artista Drake. Y sin embargo no sabemos cómo llegó ahí. En nuestra opinión su música es un tanto desalmada, nos es muy indiferente. Dejen en los comentarios cómo lo logró. Eminem. Un artista que lleva 2 décadas completas siendo uno de los más relevantes. En esta década cambiando con su sonido algo más amigable para la radio, pero conservando su nivel alto de calidad y todavía siendo controversial como solo él lo sabe hacer. ¡Yay! La artista más premiada, la más vista en YouTube y también nombrada artista de la década por los AMA. No es sorpresa que ocupe este primer lugar. Ya dimos una opinión de ella en un video anterior, pueden checarlo en la descripción. Nuestra opinión no ha cambiado. Y esta fue la lista definitiva de los artistas de la década. Nuevamente queremos aclarar, esta no fue nuestra opinión, la dimos, pero esto no afectó a quienes aparecieron o el orden de la lista.
Si no, en esta lista hubieran visto a Imagine Dragons, a Adele o a Lady Gaga, que consideramos que también destacaron en el 2010 al 2019. Muchas gracias por este maravilloso año que hemos tenido con ustedes y gracias a ustedes. Y para este 2020 lleno de videos tenemos nuestro propósito, que es llegar a 2020 suscriptores. Al menos para antes que acabe el siguiente año, 2020. Tenemos un año para conseguir 720 suscriptores más, para ser exactos. Creo que es una meta posible, así es. Muchas gracias por todo, nos vemos el siguiente año. Un artista que lleva 2 décadas completas siendo uno de los más relevantes en esta década, cambiando su sonido algo más amigable para la radio con pero... ¡Ah! Ok.